Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Elena, con mucho reconocimiento de lo que están haciendo en Ambulante y en Ambulante en el Senado. Y por supuesto que quiero dar la bienvenida a Carmen Aristegui aquí al Senado. Creo que su presencia aquí y además en este contexto, no solamente del documental, sino de lo que está pasando en el país, es extraordinariamente pertinente. Quisiera hacer unos comentarios de manera muy breve sobre algunas reflexiones que tuve a partir de poder observar, de ver el documental un par de veces. Primero, esta lógica de darle a la seguridad un valor democrático mucho más amplio del que posee. Porque es una narrativa discursiva que hemos observado en varias partes de la región, no solamente en los Estados Unidos, también en Colombia y particularmente en México. Es una narrativa que empieza a intentar arraigarse. Es decir, la seguridad como valor mismo de la democracia y no como un medio para hacer vigentes la protección de los derechos y de las libertades. ¿Por qué razón esto me parece preocupante? Porque es evidente que en la medida en que los aparatos de inteligencia van acumulando poder, pues se ponen en riesgo otros valores democráticos que vis a vis son muchísimo más relevantes. Y esto no es un asunto nuevo. Seguramente muchos de ustedes, al ver esta película, pueden recordar otras dos películas muy famosas. Una ya de hace algunos años, Todos los hombres del presidente, con el tema de Garganta Profunda y la eventual renuncia de Nixon. Y una muy reciente que fue la película Frost Nixon, que habla sobre esta entrevista que en 1977 le hacen a Richard Nixon, ya después de haber renunciado, 3 años después de su renuncia. Y hay una parte muy particular que yo quisiera hoy recordar, y de cómo esta narrativa viene ya de tiempo atrás. Cuando Frost le dice a Nixon, lo que usted dice es que hay ciertas circunstancias en que el presidente puede decidir algo que es lo que más le conviene al país y hacer algo ilegal. Y Nixon le contesta, lo que pasa es que cuando el presidente lo hace no es ilegal. Entonces, esto no es nuevo. El problema es que con el uso intensivo del internet, de las redes sociales, de las comunicaciones digitales, el espionaje, las intervenciones pueden adquirir unas proporciones de dimensiones de verdad impensables. Y aquí de lo que se trata todo es cómo valoramos la privacidad en un esquema democrático. Yo creo que la privacidad como esquema, como valor democrático frente a la seguridad, tiene un peso específico muchísimo mayor del que le hemos estado dando en nuestro país. ¿Qué argumentan o con qué sustentan la valoración de la seguridad por encima de la privacidad? Primero, pareciera que hay un paradigma del bien común o de la mutua exclusión. Es decir, pensar que la seguridad y la privacidad no pueden existir en el mismo momento y en el mismo lugar. Hay que recordar la primera reacción de Obama cuando suceden todas las revelaciones en el Washington Post y en el Guardian, es decir, no se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad al mismo tiempo. Así lo manifiesta Obama en una entrevista que, bueno, a partir de ver el documental estuve revisando algunos documentos. Y dice el presidente norteamericano, hay que hacer concesiones y esas pequeñas concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas. La segunda lógica que manifiestan todos estos aparatos de seguridad es esta suerte de paradigma de eficiencia. Es decir, es más fácil capturar todo, es decir, capturar absolutamente todo y analizarlo después. Algo que podría tener un símil con nuestro sistema, con la figura del arraigo. Primero detén y después investiga. Lo cual, pues como decía Nietzsche, todo cuando tiene un carácter de absoluto pertenece a la patología. Y entonces pareciera que esto tiene que ver con esta lógica de
hay que capturar absolutamente todo y después empezar a ver si se puede analizar. Y por último, un paradigma de inocencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la privacidad para estos sistemas es confundida con la secrecía. El ciudadano, piensan, que no tiene nada que esconder, pues no tiene nada que temer. Entonces, ¿por qué se preocupan? Porque el Estado recopile toda su información. Esto, sin duda, nos termina remitiendo pues al hombre vidrio que imaginaron los nazis, ¿no? Del hombre que es totalmente transparente porque, bueno, no tendría absolutamente nada que esconder. Y entonces, aquí yo creo que habría que buscar una primera aseveración muy obvia, pero necesaria para entender cómo es que alguien como Snowden hace lo que hizo. Y esta parte, creo yo, de la aseveración máxima de pensar que hoy, sin privacidad, no hay democracia. Sin privacidad, no hay libertad de expresión, no se cumple el artículo 7. Sin privacidad, no hay libre manifestación de las ideas, no hay libre asociación, no hay libertad de reunión, no hay participación política en condiciones de igualdad. Sin privacidad, simplemente no hay democracia. Y esa es la verdadera amenaza. Seguramente muchos de ustedes pudieron ver cuando Laura Poitras, la directora de Citizenfour, aceptó el Oscar como mejor documental. ¿Qué es lo que dice ella en su discurso? Las revelaciones de Snowden no solo exponen la amenaza a nuestra privacidad, sino a la democracia misma. Y me parece que no está exagerando, porque en una sociedad digital el valor democrático más importante va a terminar siendo la privacidad. Ese es la verdadera libertad. En una democracia digital, la privacidad es la nueva libertad. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a tener un devenir natural hacia la consolidación democrática, en donde la calidad, por un lado, la calidad de lo público y la transparencia tenga una evolución plena. Es decir, la vitalidad, la diversidad de las capacidades colectivas en los asuntos de interés. Esto es deliberación, sociabilización, participación, toma de decisiones. Incluso hay un libro extraordinario que vale mucho la pena revisar, que es Democracia y Secreto, de Norberto Bobbio, en donde justo está planteando esto. Plantea Bobbio que el gobierno debe ser el gobierno de lo visible, y lo contrario es el criptogobierno, el gobierno que opera en la penumbra. Y este poder invisible que opera de esta manera se clasifica siempre de acuerdo con la relación que guarde con el poder público, con el poder visible. Y Bobbio hace tres categorías. Primero, el del poder invisible que se dirige contra el Estado y se conforma en el más absoluto secreto para combatir al Estado, es decir, la delincuencia organizada, el terrorismo. El segundo, el poder invisible para obtener beneficios y privilegios y acumular privilegios en la forma de asociaciones secretas, élites, poderes fácticos. Pero el tercero, que es el más peligroso y es el que este documental nos alerta tanto, es el poder invisible como institución del Estado. Los servicios secretos cuya degeneración pueden dar origen a esta nueva forma de gobierno oculto. Entonces, ¿cómo convive toda esta aspiración de hacer público lo público y transparente lo que debe de ser así, con el respeto a la integridad del individuo? Pues esto creo que solo puede ocurrir con garantías plenas a la privacidad. En un artículo de 2008 en Nexos, José Goldenberg decía lo siguiente: hay que afirmarlo de partida, la construcción de un espacio privado, y más aún íntimo, donde nadie puede irrumpir, es un logro civilizatorio. Gracias a ello, la vida moderna puede desplegarse con dignidad y certeza. Lo contrario tiende a convertirse en un infierno. Digámoslo de otra manera, la privacidad es un derecho individual y no reconocerlo así abre la puerta a la degradación de la convivencia social. Entonces, tenemos una suerte de movimiento doble. Por un lado, fortalecer la idea de que lo público sea realmente público, descorrer todo el velo que cubría lo público para que el ciudadano esté informado, para que la autoridad esté obligada a ofrecer razones de sus actos y que la vigilancia sobre su gestión sea eficiente y eficaz, pero de manera paralela y con la misma intensidad, reconocer los límites de las esferas públicas y privadas para proteger plenamente el ámbito de las segundas. Porque a final de cuentas, esta línea
entre seguridad y persecución de disidentes, entre seguridad y supresión del disenso, entre seguridad y eliminación del pluralismo, de censura, de anulación de libertades, es verdaderamente delgada. Y ahí es donde nos tendríamos que preguntar si es responsable dejar esas responsabilidades en manos de la burocracia. Aquí déjenme comentar, Bobbio siempre está recordando que el poder siempre, en su forma más auténtica, va a buscar ser concebido a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que el poder va a buscar es ser omnipresente y a la vez invisible. Y esto, sin duda, es un poco la sensación que nos queda después de ver esta película. Y nos lleva, por supuesto, a pensar en esta... Déjenme enseñarles, yo siempre uso estas láminas así como de la secundaria. Esta figura, que es el panóptico de Jeremy Bentham. Si ustedes recuerdan, el panóptico era esta construcción en donde había alrededor de un círculo, pensado en un diseño carcelario, una torre de forma tal que todos eran observados, o por lo menos tenían la sensación de que eran observados absolutamente todo el tiempo. Esta figura del panóptico la retoma después Foucault y lo plantea como uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad, una forma en la que se ejerce control sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y vigilancia continua, como control de castigo, como control de recompensa y sobre todo como corrección y modificación de las conductas, porque eso es lo peor que nos puede pasar, pensar que todos vivimos en este panóptico de vigilancia permanente y que eso nos lleve a modificar conductas de estar en una situación diferente. Entonces, este panóptico a final de cuentas es eso, el espacio para vigilar, controlar y corregir. ¿Qué dice Foucault al respecto? En el panóptico, cada uno, según su puesto, está vigilado por todos los demás, o al menos por alguno de ellos, el que está en la torre central. Se está en presencia de un aparato de desconfianza total y circulante porque se carece de un punto absoluto. La perfección de la vigilancia es una suma de insidias. Entonces, lo que hace Snowden, a final de cuentas, lo que hizo Snowden es la revelación de una especie de panóptico del siglo XXI. ¿Qué se puede hacer al respecto? Primero, creo yo, no caer en la paranoia, ¿no? No vayamos a estar todos con nuestra cobija en el coche cada que estemos mandando un mensaje o con esta lógica. Creo que esa no es la conducta esperada producto de una revelación tan importante como esta. ¿Qué es lo que creo que sí se debe de hacer? Revertir la relación, que los vigilantes sean los vigilados, que la sociedad controle y corrija a sus representados, y no al revés. Y lo anterior, yo estoy convencido, solo puede ocurrir si contamos con herramientas de transparencia, por un lado, pero además, si somos capaces de generar en nuestro país un modelo y un marco normativo que ofrezca garantías a quienes revelan información. Las motivaciones de los whistleblowers son la transparencia, la rendición de cuentas, el control colectivo de las instituciones y la libertad de expresión. Así lo estuvimos planteando junto con Javier, varios legisladores, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción como en las leyes generales de transparencia. Que aquellos informantes, integrantes de miembros de fideicomisos, fondos públicos, partidos políticos, sindicatos, personas morales, que revelan información que se reservó de manera incorrecta, si cumplían dos condiciones, hacerlo de buena fe y que estuvieran revelando información sobre violaciones al ordenamiento jurídico, casos de corrupción, existencia de amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, tuvieran mecanismos de protección. Dos veces, dos instituciones, y a mí me sorprendió mucho que muchos senadores de verdad simplemente esto lo pasaran por alto. Por un lado, la
oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos nos mandó esta carta a absolutamente todos los senadores alertando sobre 2 temas, y una de ellas era justamente la protección hacia quienes denuncian acciones indebidas. Lo hizo igualmente la Relatoría Especial de la ONU para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de expresión. Yo creo que deberíamos estar transitando justo a esa suerte de fuero ciudadano para los funcionarios que pueden convertirse en reveladores de información que se clasificó de manera incorrecta. Finalmente, déjenme comentarles por qué me parece que es tan importante esta discusión hoy aquí en el Senado. Porque creo que nos permite hacernos una pregunta. ¿Por qué alguien como Snowden hace algo como lo que hizo? ¿Qué mueve a un joven de 29 años que gana, según reportes, $200,000 al año, o sea, más o menos unos 250,000 pesos al mes, que vive en Hawái, que tiene una novia? ¿Qué lo hace llevarlo a esta suerte de sacrificio? No es el dinero, evidentemente. No es tampoco su lealtad a un país distinto al suyo. Se ha debatido mucho sobre si es un asunto de fama pública o de reconocimiento. Y quizá sí, pero es la misma fama pública que pudo mover a alguien como Belisario Domínguez hace 100 años a denunciar los abusos y la dictadura de Victoriano Huerta. Es decir, un sentido de sacrificio, no de suicidio, en el convencimiento de que su ejemplo puede mover a otros a hacer lo mismo. En la película me parece que hay una parte fundamental. Cuando le preguntan a Obama si cree que Snowden es un patriota, y él dice, no creo que sea un patriota. Yo no lo sé si sea un patriota o no. Lo que es claro es que Snowden es un demócrata. Sus razones las esboza en la defensa de lo más antiguo y lo más novedoso que tiene la democracia para autorregularse, para darse forma y finalmente para sobrevivir. ¿Qué es esto? La Constitución y el Internet, el poder democratizador del Internet. Entonces, cuando se le acusa a Snowden de traidor, pues ¿qué traicionó? Esa es la gran pregunta. Y él dice, si soy traidor, ¿a quién traicioné? Le di información al público de Estados Unidos, a los periodistas de Estados Unidos que reportan temas de Estados Unidos. Y si ellos ven eso como traición, pues necesitan reconsiderar para quién trabajan. El público supuestamente es su jefe y no su enemigo. Por eso finalizo con una reflexión y esta es la invitación. Snowden vulnera el sistema democrático de su país, pero para salvarlo. Es decir, es como este personaje del poema de Oscar Wilde, de la balada de la cárcel de Rich, cuando dice, aunque cada hombre mata lo que ama, unos lo hacen con una mirada amarga, otros con un halago, el cobarde lo hace con un beso y el valiente con una espada. Snowden hiere de muerte a la democracia, mata la confianza hacia las autoridades democráticas de su país, justamente porque está buscando salvar la democracia de su país. Por eso creo que la invitación debe ser eso, a que este documental motive algo, a tener el valor de denunciar lo ilegal o lo moralmente incorrecto. Y aquí nos acompaña alguien que en nuestro país ha logrado que ese silencio no cubra todas las esferas de lo público. Y sobre todo que el documental sirva para que los legisladores también entendamos la importancia de fomentar la transparencia y reconocer y proteger a los whistleblowers. Finalmente, yo no me puedo retirar nunca sin citar un chiapaneco. Ayer Rosario Castellanos hubiera cumplido 90 años y ella alguna vez escribió un poema que se llama Destino y que tiene mucho que ver con lo de Wilde, que dice, matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Muchas gracias, buenas noches.